Dios les bendiga. Nerviosa, pero gozosa. Gozosa, ¿verdad? No sé si los niños van a pasar a la parte de atrás. Si pueden, por favor, nuestros hermanos encargados para llevar a los niños en la parte de atrás. Gloria a Dios. Sabemos que ellos también allá aprenderán de la palabra del Señor. Amén. Cuando uno viene aquí a la casa del Señor hay mucha bendición, tanto para niños, para adultos, para los que cantan, para los que predicamos, para los que venimos a oír palabra. Hay bendición de parte de Dios. Como decía el hermano pastor, ¿verdad? Ayer veía las noticias y decía que a lo mejor había tiempo severo y lluvia, y dije, a lo mejor cancelan. Y mi hija en la mañana se levanta y dice, a lo mejor cancelan la escuela. Y dije, ay, sí, es mi hija. Ella queriendo cancelar la escuela. Pero gracias a Dios que estamos aquí. Gracias a Dios porque este día le ha placido a Él traernos a su casa de oración, para alabarle, para bendecirle y para agradecerle. Porque Él es digno de recibir alabanza, honra y gloria. Amén. Pues entremos a la palabra del Señor. Que algo hermoso, hermanos, es que cuando el Señor quiere hablar a nuestra vida, empieza desde que venimos, desde que llegamos, desde que disponemos que hoy es día de venir a la casa del Señor. El Señor empieza a hablar a nuestra vida. Y yo lo veía en las alabanzas que hoy estaban cantando. Por lo general, cuando uno va a predicar, ¿verdad? Si es para varones, escoge un tema que hable un poco más a los varones. Cuando es para jóvenes o para damas, de igual manera. Pero si analizamos toda la palabra, nos habla a todos. Y el tema de hoy viene acorde a la lectura que trajimos las damas, y veía yo la confirmación del Señor en las alabanzas, en donde dice, ¿verdad? Déjame entrar a tu trono. Y muchas veces, hermanos, aunque tengamos años de venir a la casa del Señor, pienso que muchas veces el Señor nos quiere hablar de una manera nueva y diferente a nuestra vida, para traerle alabanza y adoración de corazón, pero entendiendo lo que realmente hacemos. Y yo le agradezco a Dios por eso, y el tema de hoy es escogidos como real sacerdocio. Y le voy a pedir que se ponga de pie, que abra su Biblia en el texto que leímos las damas en Apocalipsis, capítulo 1, versos 5 y 6. Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6. La palabra se lee en reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué le parece si oramos en esta hora? Para que el Señor hable a nuestra vida conforme a su voluntad. Amén. Bendito y maravilloso Dios. En esta hora, Padre, agradecidos porque nos permite llegar aquí. Sabemos, Padre, que es con un propósito, con un plan, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Una palabra viva, eficaz, que habla nuestra vida cada día, Señor. Que nos habla, Padre, conforme a tu voluntad. Lo que necesitamos aprender cada día, saber, Padre, poner por obra, Señor. Gracias por el pueblo que está reunido aquí, por el que está mirando, Señor. Toma tú el control, Padre, quita toda distracción, todo estorbo del enemigo. Aún palabras, Padre, que salgan de mi boca, toma el control, que sea usted, Señor, usando mi vida, Padre. Yo no soy nadie, Señor, sin usted.
Usted ha hablado a mi vida, Señor, porque usted así le ha placido. Gracias le doy, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, todavía no empiezo y ya tengo sed. Gloria a Dios. Como decíamos, en el tema de hoy es escogidos como real sacerdocio. En Primera de Pedro también nos dice en el capítulo 2, si me acompaña por favor, Primera de Pedro capítulo 2. Gloria a Dios. Primera de Pedro capítulo 2. Se me ocurrió traer una Biblia que estoy recién. Gloria a Dios. Verso 5. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Aquí vemos 3 versos que nos dice que somos sacerdocio santo, real sacerdocio, nación santa, casa espiritual y sacerdocio santo. Cuando yo leía esto, hermanos, muchas veces leemos la palabra y la leemos como de costumbre muchas veces. Pero si analizamos esto, yo me ponía a pensar, ¿dónde empezó el sacerdocio? Y eso me lleva al Éxodo, al Antiguo Testamento, donde nuestro Dios le dice también al pueblo de Israel, estas palabras le dicen Deuteronomio 7:6, igual como a nosotros, le dice: tú eres nación santa, pueblo santo, apartado para Dios. Cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, ¿cuántos recordamos esto? A Moisés, que era el líder, le dio instrucciones de que iban a construir el tabernáculo, que era el lugar en donde se ofrecería sacrificio a Dios, en donde se haría, ¿verdad?, como decir hoy en día, la casa del Señor. Era un tabernáculo, no estaba estable como hoy en día las iglesias, porque recordemos que ellos iban de camino hacia la tierra prometida. Después de que le dio instrucciones del tabernáculo, el Señor también le dice que tenía que haber personas específicas que tendrían la función como sacerdotes. El sacerdote no era cualquier persona. El Señor dio instrucciones claras de quién eran los sacerdotes o quién debería ser el sacerdote, que serían esas personas encargadas para el servicio de Dios en el tabernáculo. Números 18, 1 al 2, por favor. Estas personas, estos varones, eran varones, tenían que ser de Aarón, de la tribu de Leví. Cuando tengan la palabra me dicen amén. Números 18:1. Y Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. El 2. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo de testimonio. Tenían que ser de la tribu de Leví. Aarón
escogido como real sacerdote y sumo sacerdote, y sus hijos como sacerdotes. En Éxodo 2:1 nos dice que los papás de Moisés y de Aarón eran de la tribu de Leví. Estos hombres tenían que estar consagrados a Dios. Aparte de que eran de la tribu de Leví, tenían que consagrarse a Dios. Números 3:3, por favor. Vamos a leer la palabra de Dios, pero ¿cuántos nos gozamos leyendo la palabra? Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Consagrar, apartar. La consagración es apartarse para lo santo. ¿Cuántos de nosotros somos consagrados para el Señor? ¿Sabe? Cuando nosotros nos ponemos a leer, yo me quedaba pensando un poco, porque es mucho si tocamos el tema directamente con los sacerdotes. Pero algo que me llamaba la atención era eso, que eran escogidos, consagrados. La Biblia ahí dice que no podía haber un hombre ejerciendo como sacerdote con un defecto físico. Usted lo puede leer en casa en Levíticos 21 del 17 al 24. Ahí expresa las características. No podía ir una persona con un defecto físico o ser sacerdote. No podía. Tenía que ser este sacerdote sin defectos. Aparte de eso, debería vivir una vida totalmente apartada. No podía acercarse a cosa inmunda. No podía incluso acercarse a un cuerpo que hubiera muerto. No podía estar en un lugar así. No importaba si era un familiar cercano, si era su papá, si era su mamá. Debía consagrarse a Dios de tal manera. Wow. Tenían que consagrarse porque era algo especial lo que ellos hacían. Ellos ofrecían sacrificios a Dios y ofrendas. Ellos tenían una labor específica, era el de presentar sacrificios, ofrendas y ministrar en el templo de Dios. En Números 18, 7 y 8, si alguien lo lee, por favor. Números 18. Gloria a Dios. Amén. Amén. Mire aquí, ellos eran los que se acercaban al altar, los que ministraban, los que estaban a cargo, dice, del cuidado de las ofrendas y de todas las cosas sagradas de Israel. No eran cualquier cosa, por eso necesitaban ¿qué? Consagrarse. Por eso necesitaban incluso apartarse, como decía hace rato, de lo inmundo. Hay muchas leyes, usted puede leer, yo creo que muchos ya hemos leído esa parte, y si no, lea todo lo que se le pedía al sacerdote, su vestimenta, todo lo que tenía que hacer, tenía que cubrirse, tenía que tener una ropa que mostrara santidad, porque a donde él se iba a acercar y lo que él iba a hacer era santo, porque era para el Dios todopoderoso, para ese Dios santo y poderoso. Tenía escrito santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Y nosotros ahorita leemos que somos nosotros
sacerdotes, llamados real sacerdocio, nación santa. Los sacerdotes, a pesar de tener autoridad, ellos no podían llegar a un lugar especial. Había alguien especial, una autoridad mayor que el sacerdote, y era el sumo sacerdote. Él era el único que podía acercarse al lugar santísimo. Y no era todo el tiempo, era una vez al año. Se hacía por suertes. Este sumo sacerdote, como decía, es la autoridad máxima. El primer sumo sacerdote fue Aarón, que está descrito en Éxodo 28 y 29. Después lo sucedió su hijo Eleazar. Nosotros, aunque somos llamados real sacerdotes, como la alabanza que ahorita cantaba el hermano y dice, queremos llenar, darte adoración y llevarlo al lugar donde santo, santísimo. ¿Sabe? Aún los sacerdotes no podían acercarse. Nosotros no podíamos acercarnos a la presencia de Dios porque estábamos contaminados por el pecado en nuestra vida. Los sacerdotes, antes de ofrecer un sacrificio, tenían que ofrecer un sacrificio por ellos mismos. Y sabe, ese sacrificio no quitaba el pecado ni de él ni del pueblo, simplemente lo cubría. Pero alabado sea nuestro Dios Todopoderoso, que hay un sumo sacerdote. Hay un sumo sacerdote que nos permite acercarnos al trono de la gracia. Aleluya. Leíamos en Apocalipsis, hermano, y yo me admiro de la palabra. La palabra es conjunta. La palabra no se contradice. Desde Génesis hasta Apocalipsis nos muestra el poder de nuestro Dios, el plan perfecto de salvación de Dios para con nosotros. Leíamos en el verso 5 de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Mire ahí, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, ¿con qué? Con su sangre. Con su sangre. El sumo sacerdote tenía que ofrecer sangre, sacrificio para tapar esos pecados. Pero por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, esa sangre no cubrió pecado, esa sangre no tapó, esa sangre perdonó y quitó los pecados. Aleluya. Hebreos 4:14, si me acompaña, por favor. Gloria a Dios. ¿Cuántos nos gozamos con la bendita palabra del Señor? Ya tenemos un sumo sacerdote. Por tanto, dice la palabra, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El sumo sacerdote tenía que ser especial. Más adelantito, Hebreos 7, del 26 al 28, por favor. Vamos a leer el 22. Hebreos 7, 22. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que nunca cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha,
apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Qué hermosa palabra de Dios, hermanos, describiendo lo que Jesús vino a hacer en esa cruz del Calvario. Cada año la gente se reúne y se acuerda de la cruz y de Jesús, pero ¿sabe? Muchos no entienden realmente lo que fue esa cruz, lo que significa para el ser humano. Nosotros no podíamos, hermanos, acercarnos a Dios por muchas buenas obras que hagamos o que hiciéramos. Y el mundo tristemente piensa que por ser una buena persona no necesita acercarse a Cristo. No necesita de Cristo para acercarse al Padre, pero aquí vemos que era necesario un sumo sacerdote sin pecado, sin mancha, que pudiera traspasar hasta los cielos. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos le dan un aplauso? Aleluya, gloria a Dios. Y sabe, este sumo sacerdote, a pesar de ser poderoso, dice la palabra, que Él es un sacerdote que tiene misericordia de nosotros, que Él se compadece de nosotros. ¿Sabe? El ser humano tenía a cargos los sacerdotes, los escribas, fariseos, y querían cumplir la ley, pero había algo que se estaba alejando de su corazón y era la compasión, era el amor. Pero nuestro sumo sacerdote no. Él dice que este sumo sacerdote se compadece de nuestras debilidades. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por medio de Él podemos ahora acercarnos. Si usted sigue leyendo ahí, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando usted y yo venimos aquí al altar, hermano, cuando usted y yo queremos entregar alabanza, entregar sacrificio de adoración, es necesario que usted y yo tengamos a Cristo en nuestro corazón. Es necesario que usted y yo sepamos que solo por medio de Él podemos acercarnos al trono celestial. Cuando Cristo Jesús murió, dice la palabra, Mateo 27:51, dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y tembló la tierra. ¿De dónde? De arriba. Cuando el Señor Jesús estaba ante los sacerdotes y estaba siendo enjuiciado, cuando Jesús dijo que Él era hijo de Dios, dice la palabra de Dios, que Caifás, siendo el sumo sacerdote, ¿saben qué hizo? Dice que rasgó sus vestidos. Una de las reglas que tenían los sacerdotes y los sumos sacerdotes es que no deberían rasgar sus ropas ellos. Caifás lo hizo, rompió las vestiduras que él tenía cuando estaban enjuiciando a Jesús. Cuando Jesús muere, rompe ese velo que impedía que uno como hombre, como humano, se acercara a Dios. Porque ahí mostraba que el sacerdocio que tenía Caifás no servía como debería, porque era hombre Caifás. Pero el Señor rompió el velo porque Él era nuestro sumo sacerdote. Ahí entraba un sacerdocio no solamente por linaje, como leímos al principio, solo los de la tribu de Leví. Jesús no era de la tribu de Leví, pero Jesús es mayor todavía. ¿Cuántos le damos un aplauso al Señor?
nosotros como sacerdotes es importante que reconozcamos el sacrificio de Jesús. Y lo digo mucho porque eso es la clave. Cuando usted lee la palabra de Dios, Pablo, cuando les habla a Timoteo, le habla a las iglesias, les dice: prediquen, prediquen. ¿Y sabe qué es lo que manda que prediquen? A Jesucristo, que murió y que resucitó. Predica a Cristo, no prediques otra cosa, porque nuestra salvación viene de esa cruz, de ese sacrificio y de la sangre de Cristo que nos acerca cada día a la presencia de Dios. Así como el sacerdote estaba apartado, así como el sacerdote tenía que consagrarse, ya el Señor ha hecho todo. Ya Él pagó ese precio, porque nosotros, como digo, perdimos esa entrada por medio del pecado. Cuando el pecado llega al ser humano, ya no podía relacionarse con su Creador como lo hacía al principio Adán y Eva. Cuando el Señor muere en esa cruz por amor, es para acercarnos a Él. Así como ese sacerdote tenía que entregar su vida en el templo, tenía que estar constantemente en la presencia de Dios, nosotros tenemos que hacer lo mismo. No solo cuando venimos aquí, cada día, nuestro diario vivir, en nuestro hogar, en el trabajo, que nuestra vida, como dice aquí su palabra, ¿verdad? Que leímos, dice: ahora nosotros somos una casa espiritual. El Señor en su amor dijo: ya no habitaré yo en templo hecho por manos de hombre. Ahora quiero habitar en ellos, en su corazón, en su mente. Y para eso, hermanos, necesitamos dejar nuestra manera vana de vivir. Estos sacerdotes, hermanos, tenían que estar ahí en mente y corazón. Nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando venimos al camino del Señor, nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros. Nuestra vida, así como nuestro cuerpo, como nuestra mente, ahora le pertenecen a nuestro Dios. Ahora somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Aleluya. Acompáñenme por favor a leer en Santiago. Gloria a Dios, Santiago capítulo, y alguien que lo lea por favor. Santiago capítulo 4, verso del 13 al 17. Gloria al Señor. Amén. Mire, así somos nosotros. Pensamos que nuestra vida, que nuestro hoy, que nuestro mañana nos pertenece a nosotros. Planeamos, pensamos. Pero cuando leemos aquí dice: no, ya no digas mañana haré esto, haré el otro. Ya no. Nuestro diario vivir debe decirse ahora: si Dios quiere. Eso es no es que digamos, bueno, no voy a planificar un ejemplo, los varones que digan, pues si Dios quiere trabajo y si no, no me malentienda, porque si mañana las hermanas me hablan: hermana,
no se fueron a trabajar, ¿verdad? Los varones o las hermanas decimos, no, pues si Dios quiere cocino, si Dios quiere limpio, no. Se refiere que veamos que nuestra vida ya no es nuestra vida, que ahora le pertenece a Dios, que ahora el Rey y Señor de nosotros es nuestro Padre Celestial. Que lo que vamos a hacer sea para alabar al Señor, para glorificar a Dios y siempre para honrar a Dios. Cuando yo leía esto, hermanas, yo me quedé así porque yo soy de las que siempre estamos como, no, así debe ser, así. Y cuando leía esto, si el Señor quiere, y no solo dice haremos, dice viviremos y haremos esto o aquello. Un sacerdote está en las manos de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Ofrecer cada día nuestra vida en sacrificio vivo y agradable a Dios. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Estos sacerdotes ofrecían sacrificios. ¿Qué sacrificios ofrecían? Dependiendo el pecado, dependiendo la ofrenda por la que traían animalitos y se sacrificaba. Nosotros aquí cuando venimos no traemos animalitos porque, como dije hace rato, ya nuestro Señor Jesucristo hizo el mayor sacrificio único que quitó esos pecados. Pero ahora aquí nos dice que traigamos nuestro sacrificio, que es nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Un sacrificio vivo es nuestro diario vivir, como decía hace rato, nuestra mente, nuestros pensamientos, en nuestro hogar, en nuestra casa. Y aun cuando venimos aquí, que sea un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Cuándo es santo y agradable a Dios? Cuando nosotros nos consagramos para Dios como lo hacían los sacerdotes. Cuando nosotros nos apartamos del pecado. Cuando nosotros traemos nuestro culto racional, que es que usted y yo sabemos por qué venimos a la iglesia. Por agradecimiento a Dios. ¿Que por qué cantamos alabanza? Porque Él merece honra, gloria, alabanza y adoración. Por eso le alabamos. ¿Por qué levantamos nuestras manos? Ese es nuestro culto racional, que nosotros pensemos y sabemos por qué lo hacemos. Jóvenes, si usted viene a la iglesia y canta, alaba, adora, pero no sabe el por qué y lo hace porque papá o mamá le dijeron, es tiempo de que usted le diga al Señor, enséñame a adorarte y que sea grato para ti. No para el hermano, no para el de adelante, para ti. Gloria a Dios. Yo pienso que usted hoy se sacrificó al venir en plena lluvia, cansados los varones, muchos de ellos, decía el pastor, y es verdad, yo lo veo en mi esposo, llega del trabajo, a veces come algo, pero vienen a la casa del Señor. Eso es nuestro culto racional, nuestro sacrificio, este cuerpo, entregarlo ahora para Dios. Antes lo entregábamos a lo malo. Yo me acuerdo hace muchos años, a mí me gustaba mucho el baile, gracias Señor que me libró. Pero el viernes terminábamos del trabajo, llegábamos y no veíamos si había cansancio. Se bañaba uno, se arreglaba y se iba al baile. Hoy en día nosotros llegamos a la casa, dicen va a haber vigilia y ya estamos pensando que voy a desvelarme. No queremos sacrificar nuestro cuerpo para las cosas de Dios, pero bien lo sacrificábamos para las cosas del mundo. Y yo me imagino cómo
uno mismo a veces se engaña, ¿verdad? Como que el enemigo, no, ahora sí estoy cansado, no, ahora sí esto. Pero cuando era para lo malo, había fuerzas, había deseo. Y hoy en día, ¿habrá deseo para alabar al Señor en la casa de Dios? Gloria a Dios. Vamos a ir a Primera de Pedro, por favor. Capítulo 1, verso 4. Aleluya, gloria al Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14. Gloria al Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra del Señor nos dice que seamos ahora hijos obedientes y alejados del pecado. El pastor ha predicado y la palabra nos habla de la obediencia. ¿Cuántos nos recordamos de ese tema? La importancia de ser obediente. Y aquí la palabra nos vuelve a decir, en el verso 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, alejándonos ¿de qué? Del pecado. Porque escrito está el verso 16, sed santo porque yo soy santo. Sed santo porque yo soy santo, nos dice el Señor. Y ahí es lo que decía hace rato. Ellos se consagraban. El consagrarnos nosotros para Dios es apartarnos del pecado para santificarnos. La santificación viene de Dios. Él es el que nos santifica. Nosotros nos consagramos. ¿Cómo nos consagramos? Yo decía algo hace rato. A mí me gustaba ir a los bailes, pero cuando acepté a Cristo, me consagré y me aparté de eso, porque me di cuenta que eso no agradaba a Dios. Cuando usted vino al camino del Señor, se dio cuenta de cosas que no agradaban a Dios, y usted se apartó, las alejó de su vida. Eso es consagrarse. Y es algo que tenemos que hacer cada día, cada día. Porque el que dejó de tomar, gloria a Dios, pero sigue luchando con pensamientos, sigue luchando con ira, con enojo, como dice en Gálatas, con los deseos de la carne, con celos, con envidia, seguimos luchando. Por eso es necesario el consagrarnos día a día para el Señor. Más adelante en el capítulo 4, por favor, ahí en Primera de Pedro, pero ahora vamos a ir a capítulo 4. Qué hermosa la palabra de Dios que habla cada día en nuestra vida. 4 del 1 al 3. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El verso 3 me encantó. Leamos juntos. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Dice, ya tu pensamiento debe cambiar. Ya no andes como el mundo. Ahora tienes que andar como el que venció el pecado, como el que murió, dice, y terminó con el pecado por medio de su sacrificio. Basta ya. Y el verso 3 dice, bástate con lo que ya hiciste. Piensa el pecado que ya hiciste. ¿No te fue suficiente? Santo Dios de la gloria. Basta ya cuando anduviste como los gentiles, o sea, como el que no conoce de Dios.
¿No fue suficiente lo que pecamos? ¿No fue suficiente lo que hicimos mal delante de Dios? Que aún muchos, conociendo de Dios, siguen buscando el mal. Seguimos pecando como si no conociéramos al que ya pagó el precio. Basta lo que ya hicimos. Suficiente. ¿Cuántos nos avergonzamos de todo lo que hicimos en contra de nuestro Señor? Hubo sacerdotes buenos, pero también hubo sacerdotes malos. Los hijos de Elí y los hijos de Aarón. Dice la palabra de Dios que los hijos de Elí ofrecieron fuego extraño cuando tocaba ofrecer un sacrificio, y ellos murieron. Fuego extraño es cuando usted y yo no estamos en santidad y venimos y levantamos manos, queremos adorar, pero aún hay pecado. Todos somos pecadores porque luchamos. Pero una cosa es cuando nos deleitamos y practicamos el pecado y sabiendo que lo estamos haciendo no nos alejamos. Los hijos de Elí pecaban en las puertas del templo, dice la palabra. El Señor había dejado una porción del sacrificio del que se hacía para que los sacerdotes comieran, una porción específica. Pero dice la palabra que ellos llegaban y agarraban como la parte que ellos querían, no eran respetuosos a lo que Dios había dado. Menospreciaban su sacerdocio. Hoy en día hay muchos sacerdotes espiritualmente hablando y varones, perdónenme, que desprecian o que no han visto el valor de su sacerdocio. No es cualquier cosa lo que Dios ha puesto en nosotros. Pero muchas veces no hemos valorado lo que Dios ha puesto en nosotros. El Señor Jesús quiere que nos acerquemos a Él, pero con reverencia, respeto y siempre reconociendo que si nos acercamos a Él es gracias a Jesús. Gracias a Jesús podemos ingresar al Padre. Y cierro con lo que leímos al principio. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, porque Él resucitó. El soberano de los reyes de la tierra, porque aunque hay reyes y hay autoridades aquí, Él es la máxima autoridad, Él es la suprema autoridad. Al que nos amó, porque por amor se entregó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hay una parte, y no recuerdo ahorita el texto, pero habla donde dice de aquel que menosprecia y pisotea la sangre del cordero, lo que espera. El pisotear la sangre es cuando no aceptamos ese sacrificio de Cristo. Es cuando aún sabiendo que Jesús pagó por nosotros, seguimos viviendo nuestra vida como nosotros queremos. Pero el día de hoy el Señor habló a mi vida y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, la honra. Yo le pido que se ponga de pie.